Dios. Vamos a llevar a la palabra, gloria a Dios. Y el tema, hermanos, gloria a Dios. Dios quiere que vayamos más allá de la llenura y entrar en el poder del Espíritu Santo. Es algo que Él quiere que nos preparemos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos y necesitamos tomar cada arma que el Señor nos ha dejado, que es el ayuno, la oración, su palabra, ¿verdad? Hay muchas, el nombre de Jesús, hay muchas armas que el Señor nos ha dejado, pero aquí vamos a ir al libro de Lucas 4 para la honra y gloria de Dios. Lucas 4, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Lo tienen? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. El 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí pueden tomar asiento, gloria a Dios. Aquí vemos algo bien importante. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. En el versículo 1 nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista y vemos que Jesús estaba en ese momento que él salió, que se levantó del agua, dice que vino, que los cielos se abrieron y vino como en una forma como en paloma y descendió sobre él y dijo en una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado de quien tengo complacencia. Y en ese momento el Señor Dios lo llenó del Espíritu Santo a Jesús. Pero mire qué hermoso es, aquí vemos que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y podemos decir, ¿cómo es eso? En esta vida, hermanos, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, vino por mandato del Padre, a que hiciera una misión, a que hiciera una obra aquí en la tierra. Y Él vino. Pero cuando Él fue bautizado, en ese momento, el mismo Espíritu lo llevó después de ser lleno y lo llevó al desierto. En el desierto muchas veces no queremos pasar,
pero es ahí en el desierto donde vamos a pelear las victorias. Es ahí en el desierto donde vamos a ir a otro nivel. Es en ese momento de desierto, de lugares oscuros, de soledad, de un momento que está la tierra seca, que muchas veces nos podemos sentir secos espiritualmente, muchas veces nos podemos sentir solos, porque es allí donde el Señor nos quiere tener. ¿Para qué? Para que oremos, para que nos olvidemos de todo lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces estamos tan enfocados en las cosas materiales, en el teléfono, en la televisión, en el internet, en todas las cosas, en la moda. Estamos pensando, queremos hacer como nos miramos mejor, pero el Señor no quiere eso. Él quiere que primero nos enfocamos en lo espiritual, que primero vayamos más allá de la llenura y vayamos allá al desierto para poder volver en el Espíritu Santo, para que el Señor nos use de la manera que Él quiere usarnos. Aquí vemos que Él mismo, siendo Dios, fue llevado por el mismo Espíritu para ser tentado por el diablo. Y vemos que primero cuestionó su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo cuestionó como su identidad. Si eres hijo, claro que es hijo de Dios. Pero fíjense hasta dónde llega Satanás a cuestionar la identidad. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a veces solos, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos que no somos nada? Pero el Señor ahí está y tenemos que entender que somos hijos de Dios, somos hijas e hijos de Dios, y que aunque nos sintamos solos, porque muchas veces estamos pasando ciertos desiertos de soledad, pero es ahí en esa soledad donde el Señor se va a glorificar en nuestra vida. Es ahí en esa soledad, es ahí en ese lugar oscuro que sintiéramos que no vamos a salir nunca de esa oscuridad, pero cuando más oscuro está es porque está a punto de aclarecer, es porque está a punto del Señor de hacer un milagro en nuestra vida. Por eso tenemos que saber que es importante pasar el desierto, es importante pasar cosas que tenemos que ir a esos lugares para poder recibir ese poder del Espíritu Santo, esa investidura que mismo el Señor Jesucristo fue investido del poder de lo alto. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que primero Satanás cuestionó su identidad del Señor. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga nada más. Y lo tentó para que usara su poder, para que convirtiera esas piedras en pan, para saciar su hambre. Porque si una cosa sabe Satanás, él sabe de qué cosa tenemos necesidad y cuál es nuestra debilidad. Y él sabía que nuestro Señor Jesús estaba en un ayuno de 40 días. Y que es fácil decir: ay, él es Dios. Pero también era hombre aquí en la tierra. Y también tuvo hambre, tuvo sed, se cansó y todo. Él sintió el dolor, la tristeza. Pero aquí vemos que él no permitió que Satanás lo tentara. No permitió usar su poder, pudiendo él convertir lo que él quisiera en ese momento, hacer lo que fuera. Pero él se mantuvo humilde y se mantuvo él con la palabra. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo más hermoso que el Señor nos enseña, que la palabra de Dios es un arma poderosa para entrar en contra de Satanás. Cuando hay una tentación a nuestra vida, escrito está. Tenemos que saber en dónde está escrita la palabra y cómo contestar y cómo obrar ante la tentación de Satanás. Luego lo volvió a tentar ofreciéndole la autoridad y la gloria de todos los reinos de la tierra a cambio de que Jesús lo adorara. Sabemos que desde que Adán y Eva pecaron, esa autoridad automáticamente pasó a las manos de Satanás. Por eso él se sentía con ese poder y le dijo que si él se postraba y lo adoraba, toda la autoridad se lo iba a entregar a él. Pero él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense qué hermoso. Sabemos que el mismo nuestro Señor Jesucristo aquí le dijo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada el 6, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás.
Imagínense, se creía el Dios Satanás. Quería que nuestro Señor Jesucristo se postrara para que le entregara la autoridad y el poder, porque ya sabía lo que venía para él. Ya sabía que nuestro Señor Jesucristo venía para volver a tomar la autoridad que un tiempo se la había entregado a Adán y a Eva, y él la había rechazado por el pecado, pero él nos la iba a entregar ahora a nosotros. Gloria a Dios. Y otro punto importante, la tercera tentación, lo volvió a cuestionar la identidad de Jesús y usó una cita de la Biblia fuera del contexto, diciendo que los ángeles lo salvarían si se arrojaba desde el pináculo del templo de Jerusalén. Imagínense, él empezó a decirle, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Le leyó una parte fuera del contexto del Salmo 91. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense qué tremendo. Dicho está, la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjense cómo habla la palabra de Dios, que cuando el diablo ya acabó toda tentación, ahora sí se apartó por un tiempo. No para siempre, por un tiempo, porque eso es lo que hace el enemigo: se aparta por un momento, pero después vuelve otra vez. Y por eso tenemos que tener armas que Dios nos ha dado, y ayunar, orar y leer la palabra para poder reprender en el nombre de Jesús cualquier tentación que venga a nuestra vida. Gloria a Dios. Y dice el 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vemos que primeramente Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero tuvo que pasar un desierto. ¿Para qué? Para poder ser investido del poder del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles andaban con Jesús, el Señor, después de ser empoderado del Espíritu Santo, fue cuando él volvió ya en el poder del Espíritu Santo, y fue cuando empezó a recolectar a los apóstoles, empezó a llamarlos y a andar con ellos y todo. Cuando los apóstoles estaban con Jesús, ellos tenían la unción de Jesús, estaban ahí, se sentían conforme con andar con Jesús. Pero cuando Jesús fue quitado de ellos, que Jesús fue entregado para ser crucificado en la cruz, ellos se sintieron solos, se sintieron que todos temerosos. Cuando ya Jesús lo habían crucificado, ellos se sentían como que estaban con temor, que no hallaban qué hacer. Ellos no tenían ni siquiera idea de quiénes eran ellos, ni siquiera sabían quién era Jesús. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús y estaban bajo la unción de Jesucristo, pero después entraron en el desierto cuando Jesús lo crucificaron, y del ayuno y la oración en el aposento, que ellos persistieron y recibieron esa llenura del Espíritu Santo como el poder del Espíritu para proclamar valientemente las nuevas de salvación ante la oposición. Vemos que cuando nosotros vemos que los discípulos estaban atemorizados y encerrados y aislados del mundo exterior, estaban aislados ellos, atemorizados. Y ahora la iglesia está igual que los discípulos. Cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron, ellos se aislaron, se fueron a encerrar en un lugar con las puertas cerradas. Tenían miedo de que a ellos los mataran. Ellos en su momento pensaron: ya a Jesús lo crucificaron, lo mataron, y ahora van a hacer eso con nosotros. Ni siquiera tenían idea de quién era Jesús. Ni siquiera por la mente les pasaba que Él era el Salvador del mundo, que venía a salvarnos, que Él era el que venía a dar su vida, que Él mismo la daba voluntariamente, no obligado. Ellos ni siquiera sabían lo que pasaría con ellos, ni cuál era su destino de los discípulos. Y es lo que está pasando ahora en la actualidad como iglesia. Muchas veces no conocemos quién es Jesús realmente. No conocemos cuál es el propósito, cuál estamos aquí. No conocemos ni siquiera cuál va a ser nuestro destino, a dónde vamos a ir.
Pero es importante saber que el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos levantemos. Y como dice en el Salmos, en San Juan 20:21, dice, vamos a leer San Juan 20:21. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí vemos, hermanos, que dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, que Jesús le dijo otra vez a los discípulos, como yo, dice, paz a vosotros. Cuando Él entró en esa puerta que ellos estaban encerrados, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como el Padre envió a Jesús, así también Jesús nos envía a nosotros, al igual como Él envió a los discípulos. Pero ¿a qué nos envió? ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? Jesús tenía una misión de venir. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar al perdido. Vino a tomar esa autoridad que aún Adán y Eva le habían dado a Satanás. Él vino a salvarnos, a pagar una deuda que no le correspondía a Él, sino nos correspondía a nosotros. Y esa deuda Él la vino a pagar a través de la sangre, a través de su sangre, de su cuerpo, en esa cruz del Calvario. Entonces, así como el Padre lo envió a Él, así también Jesús nos envía a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado a hacer un trabajo, una obra. Él tenía una misión aquí en la tierra. Él es nuestro modelo y guía y nos da esa misma visión, autoridad y responsabilidad a nosotros de ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, y poner las manos sobre los enfermos y sanarán, y echar fuera demonios en mi nombre, dice en Mateo 28, 19, 20. Y en Marcos 16, vamos a Marcos 16, 15, para que vean cuál es la misión que Dios nos manda. Gloria a Dios. Marcos 16, gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 16, del 15 al 20. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Gloria a Dios, amén. Aquí vemos que dice ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Es un mandato, una misión que tenemos de ir a predicar la palabra de Dios, de ir a visitar a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan ser salvos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Toda persona que cree va a ser salvo, mas el que no creyere será condenado. Va a depender de la persona. La decisión está en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles señales? Sus prodigios, sus milagros, en los que creen en su nombre, porque dice que aún cosas mayores haremos nosotros que Él, porque Él va al Padre y Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor. Tenemos un intercesor que Él está día y noche clamando por cada uno de nosotros, y es por eso que nosotros tenemos que agarrar esa promesa, ese mandato de ir a llevar la palabra de Dios. Pero para eso, para poder ir, necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Cuando los discípulos, ellos estaban ahí con Jesús, se sentían seguros, pero llegó un momento que fue quitado Jesús de ellos para ser crucificado. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a estar con miedo, a estar
lo que hace cuando nos sentimos en un desierto, pero era importante para los discípulos pasar por cierto desierto. ¿Para qué? Para que ellos pudieran saber que el Señor tenía un plan, que el Señor tenía algo para con ellos. Gloria a Dios. Entonces los discípulos habían pensado que así como habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, pasaría lo mismo con ellos, que los matarían. Ahora, eso es lo que muchas veces nos atemoriza, saber ciertas cosas. Como ahorita la pandemia, mucha gente está atemorizada, está aislada, no quiere saber de nadie, pero es el momento ahorita, la gente está vulnerable, es el momento de llevar una palabra, no encerrarnos como los apóstoles, sino llevar ese evangelio a toda persona que nos permita hablar o grabar por medio de Facebook, mandar un mensaje por medio de YouTube, por medio de cualquier cosa, para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Es importante de no aislarnos, sino llevar la misión que Dios nos ha encargado. Porque así como el Padre lo envió a Jesús, así Él nos envía a nosotros para llevar su palabra, para ir a poner las manos sobre aquellos enfermos y sanarán, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero para eso hay que ayunar, para eso hay que orar, para eso hay que leer la palabra de Dios. Y para eso es donde el Espíritu Santo viene en su poder. ¿Cómo fue eso? Cuando los discípulos estaban todos temerosos, encerrados allí, nuestro Señor Jesucristo entró con la puerta cerrada. ¿Y qué dice San Juan 20? Vamos a ir a San Juan 20 para poder entender cómo el Señor entró, gloria a Dios, a ese lugar y habló con ellos. San Juan 20, gloria a Dios, gloria a Dios. 19, vamos a leerlo, ¿lo tienen? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Cómo estaba? Con miedo, encerrados. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Imagínense, el Señor Jesús ya había resucitado y les dijo: paz a vosotros, tengan paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Allí vino y sopló en ellos, y ellos fue donde agarraron fuerza, y ellos fueron donde estuvieron llenos del Espíritu Santo, pero le faltaba una parte todavía. Mucha gente se conforma con ser llenos del Espíritu Santo, pero el Señor no quiere eso. Quiere que nos investamos del poder de lo alto. Dice Hechos 1:8: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y les dijo a los discípulos: vayan al aposento alto. Es necesario que estén reunidos. Es necesario que oren. Es necesario que ayunen y esperen allí un tiempo. Y estuvieron reunidos unánimes ahí, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló y llenó la casa Saraquira y Sirabaisaya, y el Espíritu Santo se derramó. En ese momento cayó el Espíritu Santo y los invirtió de poder, los llenó del poder de lo alto, de un dunamis, de una dinamita pura, porque poder es dunamis en hebreo, dunamis, una dinamita pura, algo que los envolvió, que les quitó el miedo, que les quitó el temor, que los hizo valientes para hablar la palabra con denuedo. Y es algo bien importante que el Señor quiere que nosotros nos llenemos de que nos investamos de ese poder del Espíritu Santo, que empecemos a entrar a ese otro nivel de gloria, a ese nivel de investidura, de poder, para hablar con denuedo y con poder su palabra. Es importante, hermanos, que busquemos más de su presencia para ser investidos. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando estemos unánimes como iglesia, cuando estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Y en qué? En ayuno y oración y en lectura de la palabra.
en una búsqueda continua. Y nos ponemos a ver que cuando Pedro negó al Señor era porque no estaba investido del poder, ni siquiera todavía estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros nos ponemos a mirar, es algo importante, porque cuando ellos fueron investidos del poder y empezaron a hablar en otras lenguas, porque cuando el Espíritu viene con poder es cuando hay una evidencia de lenguas, se empieza a hablar la gente lenguas, en unas lenguas diferentes en el Espíritu Santo. Y empiezan a hablar, y esa es una inicial de que está el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y lo que me llama mucho la atención, que Pedro, Juan, esos apóstoles miedosos que negaban a Jesús, que tenían miedo, cuando ellos andaban llevando la palabra, hablaba con denuedo la palabra de Dios. Cuando estaban fuera del templo, la hermosa, un paralítico, mismo Pedro y Juan iban a la hora novena de la oración. Y se le quedó viendo a ese paralítico por 40 años. Ese hombre estaba ahí paralizado de nacimiento. Y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, recíbelo en el nombre de Jesús. Y le dijo: mírame a mis ojos. ¿Para qué quería ese hombre oro o plata? ¿Para qué quería si lo más importante era su sanidad? Muchas veces podemos tener oro, plata, riquezas, pero a veces lo más importante no lo tenemos, que es a Cristo en nuestro corazón, que nuestro corazón sea sano, para que nosotros busquemos de la presencia de Dios. Por eso los que me están viendo por este medio, yo los invito que busquemos más de su presencia, que nos pongamos en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Es importante pasar ciertos desiertos para ver la victoria, para ver la gloria de Dios. Es importante que nosotros busquemos cada día ese poder, ese dunamis, esa dinamita pura para llevar esa palabra a aquellos que la necesitan, para ser investidos del poder de lo alto, para decirle así como Pedro y Juan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, que es el Espíritu Santo. No era la sombra ni tampoco Pedro, era que el Espíritu Santo estaba en Pedro, y eso era que él decía: en el nombre de Jesús levántate. Y aún en ese mismo nombre echaban fuera demonios. El apóstol Pablo lo mismo también. Él pasó 3 días en un desierto de ceguera, que no podía, cuando fue resplandecida esa luz, que le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que cuando Ananías le puso las manos, empezó él a ser bautizado por el Espíritu Santo, y esas escamas cayeron, y ese hombre tuvo una preparación. Y después con poder, dice que los delantales, que todo lo que pasaba, ellos, todos los que estaban ahí enfermos, se sanaban, echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba investido del poder. Muchas veces queremos echar fuera un demonio, pero si no estamos investidos del poder no va a pasar nada. Por eso hay muchas congregaciones que están frías, que están muertas, porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Pero es hora de levantarnos, es hora de buscar la presencia de Dios, es hora de venir en oración, en ayuno y en lectura de la palabra y decirle: Señor, aquí estoy, necesito ese poder, necesito, Señor, llevar ese mensaje de salvación. Es el tiempo, es el momento de levantarnos, de buscar la presencia de Dios. Es el tiempo de que busquemos más y más esa llenura y ser investidos del poder de lo alto, para poder llevar ese mensaje de salvación y hablar con denuedo, hablar con valentía. Cuando Pedro se paró a hablar, dice que en una ocasión 5,000 personas se convirtieron y en otra 4,000. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra de Dios, porque estaba en una búsqueda, en una llenura, porque no tenía temor que lo metieran en la cárcel. Decía: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque cuando el poder llega, eso es lo que te hace hablar con valentía, con fuerza, porque no somos uno, sino el Espíritu Santo nos hace hablar con denuedo, nos hace hablar con sabiduría, porque Él está en nosotros y Él se glorifica a través de nosotros, y la gloria y la honra es para Él, porque solamente somos la herramienta que Él quiere usar. Por eso es importante saber quiénes somos delante de Dios. Somos hijas e hijos de Él, y tenemos que saber que Él nos quiere investir del poder de lo alto. Nos ha dado armas poderosas para usarlas, y muchas veces estamos ahí dormidos nosotros, pero es el momento de despertar, iglesia.
Es el momento de buscar de su presencia. Por eso dice, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Pero no nos envía a estar sentados ni estar acostados, nos envía a llevar ese mensaje de salvación, a llevar esas nuevas a aquellos que están afligidos, a aquellos que están enlutados, a aquellas personas que están pasando un proceso de divorcio, a aquellas personas que están en cama, a aquellos que están en prisión, que están en cuatro paredes, a unos que están afuera y personas que están en cuatro paredes sin salida, que se sienten en oscuridad como en un hoyo. A esas personas hay que llevar la palabra de salvación y decirle, así como el Señor me cambió a mí, así también te va a cambiar a ti. Así como el Señor salvó mi matrimonio, así va a salvar el tuyo. Así como el Señor hizo con mis hijos, así va a ser con los tuyos. Así como el Señor me sanó de esta enfermedad, así va a ser contigo. Así como el Señor libró a tal persona de la prisión, así va a ser. Y es donde vamos a darle la fuerza a aquella persona a través de la palabra que sale de tu boca. No volverá vacía, sino hará lo que el Señor quiere que haga. Por eso es importante, hermanos, que nos levantemos a buscar de su presencia. Es el tiempo, es el momento. No vamos a dar algo que no tenemos. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra para poder soltar esa palabra, soltarla. Porque si nos vamos a ir a llevar una palabra y no hemos ayunado, no hemos orado, no hemos leído la palabra, ¿qué vamos a ir a dar? Vamos a ir a dar algo que no tenemos. Tenemos que llenarnos primero para poder soltar lo que Dios ha puesto. Y el Señor quiere depositar ese vino nuevo en odres nuevos. No puede usar esos odres viejos. Primeramente tiene que el Señor soplar, como le hizo a los discípulos, en una nueva criatura, una nueva creación. Muchas veces estamos de mucho tiempo, pero el Señor quiere que haya una transformación y que estos odres que están aquí los quiere llenar de vino nuevo, de esa investidura de poder. Por eso no sé cuántos de los que están aquí están dispuestos a dejar, a permitir que el Espíritu Santo nos llene con esa investidura, con ese vino. Es el momento, hermanos, de decirle, Señor, aquí estoy. Dice la palabra del Señor, si vosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a vuestros hijos, continuad vuestro Padre, ¿qué no nos va a dar aún el mismo Espíritu si se lo pedimos? Quiere decir que muchas veces no lo hemos pedido ni lo hemos anhelado, por eso estamos así. Pero es el momento, es el día que lo anhelemos, es el día de decirle, Señor, aquí estoy, lléname de tu poder, envísteme de ese poder, Señor. Yo quiero que me envistas del poder, ayúdame a ser ese odre nuevo, ayúdame a que ese vino venga sobre mí. Necesito ese poder, Señor, necesito ese cambio en mi vida. Quiero hacer tu obra, Señor, quiero llevar tu palabra. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por eso dice que todos vamos a dar cuentas por nuestras obras. Lo que hayamos hecho, bueno o malo, vamos a dar cuenta en aquel día de todo lo que hayamos hecho. Por eso, hermanos, el Señor nos ha dado un mandato: ir y hacer discípulos, llevar su mensaje, sus buenas nuevas de salvación, sus nuevas de esperanza. Es el tiempo, el momento de buscar de Él, de llenarnos de su presencia para recibir ese poder de lo alto, para llevar la palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar la palabra en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay que llevar. ¿Y quién la va a llevar? Nosotros. Nosotros somos la herramienta para llevar. Ay, si nosotros estamos durmiendo, el Señor nos va a hablar. Como les dijo a los discípulos, no han podido orar ni siquiera una hora. Están durmiendo y es el tiempo de velar y orar para no entrar en tentación. Es el tiempo de orar y ayunar, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por su iglesia. Pero si estamos durmiendo, recordemos como las vírgenes insensatas que no estaban preparadas y se quedaron. Pero había un grupito de 5 que estaban listas y preparadas, y eran esas 5 vírgenes prudentes que estaban listas con el aceite y listas para cuando el esposo llegó se pudieron ir, porque hay una puerta que se va a cerrar y de nosotros va a depender si entramos o nos quedamos, hermanos. Pongámonos de pie en esta hora. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Yo te pido en esta hora, Sarakira y Sirabaisaya, que sea usted, Padre, poniendo su mano de poder, papá. Que sea usted, Señor, oh bendito, poderoso Rey. Si alguien siente pasar al frente, pase. Si alguien anhela verdaderamente el Espíritu Santo, hable. Él no está sordo. Pero en esta hora, Señor, yo te pido
ciertos desiertos, papá. Es necesario pasar momentos solos, como tú te ibas a orar con el Padre a solas, Señor. Te ibas al desierto, te apartabas, Señor. Hay un momento de soledad, pareciera que no estás, pero es ahí donde te vas a glorificar. Es ahí, Padre, donde nos vas a llenar, donde nos vas a investir de tu poder. Yo te pido para aquellos que nos están viendo por este medio, Padre, que los invistas de tu poder, que, Padre, que tú los levantes. Cualquier necesidad que esté pasando, Padre, yo los pongo delante de tu presencia. Llénalos de ti, papá. Llénalos más y más, papá, en el nombre poderoso de Jesús. A mi hermano, Padre, que está firmando, Señor, yo te pido una investidura de poder, papá. Power, Sarakira y Sirabaisaya, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí al frente, Señor. Invístelos de tu poder. Llénalos, Padre, para llevar las nuevas de salvación a aquellos que están necesitados, Señor. Hay mucha necesidad en el mundo entero, Padre. La iglesia está dormida, Padre, pero ahora se despierta en el nombre poderoso de Jesús. Despierta tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es el momento de despertar. Es el momento de ir a llevar ese mensaje. Despierta, iglesia, sacúdete. Es el tiempo de una nueva renovación, de una nueva temporada. Sarakira y Sirabaisaya, levántate tú que me estás viendo por este medio. Es el tiempo. Dios te está hablando. No es casualidad que estés viendo este video. Dios quiere hacer de una herramienta útil para la obra del Señor, porque en una casa hay utensilios para uso honroso y otros para uso deshonroso. Así que de nosotros va a depender si queremos hacer aquellos utensilios para uso honroso. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, papá. Llénanos de tu presencia, de tu poder, así como en el día de Pentecostés. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre esos huesos secos, Señor. Sopla, Espíritu Santo, dale vida, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aquellos que nos ven, Padre, por este medio, Señor. Oh, Padre, derrama de tu lluvia, derrama de tu poder, Señor. Que no se sientan solos, que sientan tu presencia, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que esta tribulación es momentánea, pero nada comparada al peso de gloria que viene a nuestras vidas, Señor. Bendito, poderoso Rey, mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Oh, bendito, poderoso Rey. Bendito eres, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre. Oh, bendito eres, Señor, el guerrero de guerreros, Señor, el todopoderoso, el grande, el fuerte, el invencible, el gran yo soy, Señor. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Toda la tierra está llena de tu gloria, Padre. Ministra, Espíritu Santo, pon tu mano de poder, Señor, en aquel que está enfermo, en aquel que está en la prisión, Señor, lo pongo en tus manos. Levántalo, fortalécelo, Señor. Abre puertas, Señor. Que haya un arrepentimiento genuino, papá. Y busquen de tu presencia, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Aquel que está enfermo, Señor. Yo te pido que pongas tu mano de poder en esos hospitales, en esa cama, Señor. Que al igual como tuviste misericordia de ese paralítico, Señor, a través de todos los ejemplos que nos enseña tu palabra, así tengas misericordia de aquellos que están en necesidad, aquellos que no tienen para comer, suple sus necesidades, aquellos que no tienen un techo, Señor, yo te pido por ellos, Señor, aquellos que vienen pasando la frontera, Señor, oh Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que sea usted, Padre, guardándole de esas temperaturas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, poniendo tus ángeles, Señor, trayéndolos con bien, papá, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Oh Padre, ministra, Señor, al alcohólico, Señor, al drogadito, a la prostituta, levántalo, Señor, aquellos niños huérfanos, aquellos ancianos en los asilos, que las personas que los cuidan, Padre, se imaginen y piensen que así como los están tratando a ellos, les gustaría que los trataran, Señor, que los traten, Padre, con habilidad, que los traten como si fueran sus propios padres, Señor, que no les hagan daño, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que recuerden que todo lo que uno siembra lo cosecha, Señor. Te doy toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio que me das de estar llevando tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, y ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, a llevar esa palabra de evangelización, de esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, papá. Bendito eres. Amén y amén. Gloria a Dios.